Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando queremos ir al supermercado a comprar cereales para el desayuno, ¿es posible encontrar versiones saludables? Cuando hablamos de recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos o de la famosa pirámide alimentaria, en la base de esa pirámide se encuentran los cereales, es decir, que se considera que se trata de un alimento básico de la alimentación. Un alimento básico que no es imprescindible, es decir, dependiendo del patrón alimentario que nosotros vayamos a seguir, esos cereales pueden ser prescindibles, se pueden sustituir por otro tipo de alimentos, pero la costumbre muchas veces o el hábito, sobre todo a la hora del desayuno, nos hace difícil en muchos casos prescindir del consumo de cereales, y en este caso voy a enseñaros, vamos a ver cómo podemos elegir las mejores versiones de los cereales para el desayuno. Cuando hablamos de cereales para el desayuno, estamos, creo que ya todos, pensando en esas cajitas de colores con muchos sabores, dibujos, en muchos casos infantiles, o en otros casos, y aquí esto ya también ya sabéis que entra a formar parte del juego, el marketing de la industria alimentaria para buscar diferentes cuotas de mercado. Tenemos otro tipo de cajas de cereales para desayuno orientadas, por ejemplo, más al fitness, a encontrarse más saludable, o para utilizarlo en otro tipo de personas con una edad superior. Cereales de desayuno orientados a los niños, cereales de desayuno orientados a los adultos. Pero los cereales que utilizamos en el desayuno no solamente tienen por qué ser esas cajas de cereales, sino que un buen pan de masa madre también son cereales para el desayuno. Es decir, las opciones van más allá. Pero vamos a aprender también dentro de esas cajas de cereales para el desayuno, en ambos casos, si realmente podemos elegir o podemos tener alguna versión que nos resulte saludable. Cuando hablamos de una dieta saludable, estamos hablando de aquella que nos beneficia a cada uno de nosotros. De ahí que muchas veces se hable de diferentes tipos de patrones alimentarios, más altos en carbohidratos, más bajos en carbohidratos y más altos en grasa, con un mayor contenido en proteínas, dietas basadas en plantas, es decir, las opciones son múltiples y evidentemente cada una de ellas tendrá unos requerimientos diferentes. No me estoy refiriendo hoy a ello, de si los carbohidratos son buenos o no. Estoy hablando de elegir la mejor opción o las mejores opciones dentro de aquella oferta que tenemos en el supermercado, suponiendo que esos cereales encajan en mi patrón dietético. Es decir, si yo los necesito, voy a elegir los mejores. Y en este caso vamos a empezar por los infantiles o aquellos que van un poco más destinados al público infantil. Dentro de todas las opciones que podemos tener, existe alguna que es infinitamente más saludable que las demás. ¿De qué depende? De la etiqueta, del listado de ingredientes. Los cereales más básicos, los elaborados con trigo o maíz o arroz o mezclas de varios de ellos, son aquellos que generalmente no llevan azúcares añadidos y no llevan aceites o grasas añadidas. En ese caso podríamos decir que lo que sirve como base para elaborar esos cereales suele ser una mezcla, una masa de harinas de estos cereales, es decir, sí que son más refinados que otras opciones que veremos más adelante, pero en ese caso los ingredientes son el o los cereales de los cuales se elabora y agua, y en algunos casos sal. Ojo también con las cantidades de sal añadida
en esas versiones de cereales infantiles porque a veces puede ser bastante elevada, que muchas veces nos preocupamos de buscar solamente la cantidad de azúcares que contienen y no nos fijamos en la cantidad de sal o en las posibles grasas añadidas. Bueno, dentro de todas esas versiones, evidentemente, tenemos que buscar aquellas cuyo listado de ingredientes no incluye azúcares añadidos. Y es importante que miremos el listado porque los cereales son una fuente importante de azúcares, de carbohidratos. Si yo voy a mirar el cuadrito de valoración nutricional, evidentemente la cantidad de hidratos de carbono va a ser alta. Eso no quiere decir que tenga azúcares añadidos si no aparecen en el listado de ingredientes. Así que esos cereales que son más sencillos normalmente suelen ser la mejor opción. Pero esa mejor opción pasa siempre por leer el listado de ingredientes. Vamos a las versiones de adultos. Aquí tenemos también versiones destinadas generalmente a la prevención del estreñimiento, es decir, aquellos cereales que son como de color marrón oscuro que utilizan gran cantidad de fibra. Eso no quiere decir que sean mejores, evidentemente. No los aprovechamos, no los absorbemos sus nutrientes, ya que al ser fibra lo que tiene es una función de arrastre, son menos calóricos, menos energéticos, no nos proporcionan esos carbohidratos como fuente de energía y a veces podemos pensar que son más saludables. Si yo añado esos cereales ricos en fibra a una dieta variada, equilibrada, alta, por ejemplo en alimentos de origen vegetal, me pueden generar problemas digestivos por un exceso de fibra y en algunos casos llegar incluso a agravar el estreñimiento que estoy tratando de solucionar, con lo cual no siempre son las versiones más saludables, esos cereales altos en fibra. Cuando tenemos otras versiones de cereales básicos, en este caso, suele ser habitual en adultos que aparezcan mezclados con otros ingredientes como por ejemplo frutas deshidratadas. Si esos añadidos de los cereales son exclusivamente frutas deshidratadas, frutos secos, semillas, es decir, alimentos que reconocemos como tal, también serían buenas versiones para poder incluir en la dieta. Algo que evidentemente también podemos hacer en casa, pero muchas veces ya sabemos que tenemos poco tiempo y podemos estar tentados de utilizar alimentos procesados que nos agilizan, en este caso, el momento del desayuno. Volvemos a lo mismo, cereales, agua, las frutas deshidratadas, semillas, frutos secos, lo que sea, pero no azúcares añadidos ni grasas añadidas, ni sal, por supuesto. En muchas ocasiones estos cereales, en ambos casos, aparecen como enriquecidos con vitaminas o minerales. Esto nos puede dar la sensación de que son versiones mejores que las que no llevan ese añadido y en realidad no lo es. En esas vitaminas o minerales añadidos a los cereales tratan de suplir errores o mala alimentación en general. Por lo tanto, si nosotros llevamos una dieta adecuada, cuantos menos añadidos tengan en esos cereales, mejor, porque mejor estoy valorando lo que obtengo a través de la dieta. Si seguimos con todos los cereales disponibles en el supermercado, llegamos evidentemente a la mejor versión. ¿Cuál sería? Los copos de avena, que son un ingrediente tal cual, es decir, el alimento transformado simplemente, esa avena arrollada o esos copos de avena, transformados para que sea más fácil su consumo, sin ningún añadido extra, salvo cuando se utiliza como ingrediente para la elaboración del muesli, por ejemplo, que suele llevar añadido frutas deshidratadas también y otros ingredientes, insisto, no añadidas azúcares, ni grasas, ni sal, solamente esas frutas, o su versión más palatable,
como es la granola, que en ese caso sí lleva añadido de todo, y a nivel comercial os puedo decir que no hay versiones 100% saludables, o que yo elegiría al menos como parte de mi desayuno, ya que siempre llevan añadidos, azúcares y grasas de dudosa calidad. Y como os decía al principio, otra opción para poder incluir cereales en el desayuno podría ser utilizar el pan. Evidentemente, dentro de las variedades de pan que podemos conseguir fácilmente en el supermercado, tenemos desde panes de molde, panes a la brasa, panes de diferentes calidades, también en la zona más de panadería, no en la zona de alimentos más procesados. Y en ese caso, evidentemente, sin duda alguna, la palma, es decir, la mejor elección sería un buen pan de masa madre, algo difícil de encontrar en el supermercado. A veces podemos encontrar etiquetas de panes integrales que realmente no lo son, sino que no utilizan harinas integrales, sino que llevan fibra añadida, que evidentemente podemos pensar que son versiones más saludables que el pan blanco. Pues en realidad es un pan blanco con fibra añadida. Si yo tomo pan blanco y me como después unas lentejas, evidentemente mi cantidad de fibra es bastante elevada, pero no necesariamente por el pan, sino por las legumbres que estoy consumiendo en mi dieta, o por verduras o por frutas, no por añadir salvado, en este caso, a una harina para elaborar un pan integral. Sí es verdad que a veces los panes integrales, aunque sean falsos e integrales, nos pueden ayudar a controlar la cantidad de pan que comemos en el día a día, especialmente para personas que tengan problemas de peso, por ejemplo, de ansiedad por la comida, de diabetes, ya que controlar o reducir esa cantidad puede ayudar a tener un mejor control, y el pan integral es menos palatable que el pan blanco. El pan blanco a nuestro paladar y a nuestro cerebro le encanta, le genera un placer enorme, ya solamente desde el momento de olerlo. Sin embargo, el pan integral no nos resulta tan agradable, con lo cual automáticamente vamos a comer menos cantidad. También tenemos otros cereales, aunque generalmente no los incluimos en el desayuno, pero evidentemente entrarían a sumar también en esa cantidad diaria de cereales, como serían, por ejemplo, el arroz o el maíz, o derivados de las harinas como la pasta. Es decir, no solamente esos cereales del desayuno son los que van a sumar en nuestro patrón alimentario. Así que eso también es algo, evidentemente, que deberíamos tener en cuenta. Pero ahora ya, cuando vayamos a hacer la compra del supermercado, pues ya podemos tener en la cabeza cuáles son las opciones más saludables, que, como digo, no son obligatorias, es decir, hay muchísimas opciones diferentes para preparar un desayuno saludable. Así que espero que cada uno elija la que más le convenga. Por supuesto que le deis like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.